Antecedentes históricos del derecho internacional privado relacionado con antecedentes históricos en México. El derecho internacional privado surge del año de 1200 en Glose de Accurcio, aproximadamente, donde un juez de Modena aplica el derecho boloñés, siendo el primer caso conocido en el cual un juez aplica un derecho que no es propio. Estamos hablando del derecho internacional privado. Mientras en México, hacia el siglo VI a.C., los zapotecas estaban en posesión de un sistema calendárico, también de una forma de escritura. De ello dan testimonio los centares de estelas con inscripciones que conservan en el centro ceremonial de Monte Albán. Mientras tanto, el derecho internacional privado toma perfección en 1228, en Glose de Accurcio, que contiene una norma individual. Mucho tiempo transcurre para encontrar normas generales, pero pronto se decreta la lex situ rei y el locus regin autum. Cuando aparece el Estado moderno autónomo, con igualdad a sus semejantes, surge un renacimiento. Mientras tanto, en México, la cultura mixteca floreció en el sur de México desde el siglo IX hasta el siglo XI, y sus miembros fueron los más famosos artesanos en México, en el cual destacan grandes trabajos hechos por ellos, como mosaicos de plumas, alfarería y tejido y bordado de telas. También en México destaca la época clásica, en 1325 a 1521. En 1325 se dice que los aztecas fundan la ciudad de Tenochtitlan, hoy México. También el comercio oriental tuvo un golpe mortal e iniciaron las cruzadas. El Renacimiento buscaba mejorar la situación del hombre, así que lo impulsó a explorar. Los conocimientos finales en el siglo XV, España y Portugal e Italia surgen con un gran apoyo a viajes, tratándose del cual por primera vez se descubre América, realizado por Cristóbal Colón, que era un nativo de Genova, el cual llega a América en 1492, ya haber realizado 4 viajes. Se dice que también en 1517 llega la expedición de Hernán Cortés de Córdoba a la costa de Yucatán en febrero de 1519. Hernán Cortés funda el primer poblado español en México, llamado Villarrica de la Veracruz, y comienza su expedición hacia el centro de México. En 1519, los españoles llegan a Tenochtitlan, acompañados por los tlaxcaltecas, en el cual Hernán Cortés es recibido por su gobernante Moctezuma. Moctezuma es hecho prisionero en mayo de 1521. Los españoles comienzan a apoderarse de poblaciones aztecas y comienza el sitio de Tenochtitlan. Agosto de 1521 cae. Mientras tanto, en el derecho internacional privado surgen con los estados de Europa en el siglo XVI, en la Alta Media, y es posible señalar varias etapas en las cuales hace su gran aparición el derecho internacional privado. Mientras tanto, en México inicia el proceso de la colonia en 1524 a 1810. Se dice que en 1524 llegan los primeros frailes franciscanos. En 1535 el territorio se define como virreinato. Toma el cargo del primer virrey, don Antonio de Mendoza. En 1539 se introduce al país la primera imprenta. Mientras tanto, en 1571 se establece el Tribunal del Santo Oficio de Inquisición. Mientras tanto, en el derecho internacional privado se da el renacimiento a la paz de Westfalia en 1648, así como también seguido de un tratado de Westfalia hacia la Revolución Francesa. El Tratado de Westfalia de 1648 de la Revolución Francesa carece de instituciones y empiezan a abrirse principios de convivencia internacional y a la convicción de los estados a ser una misma familia. Aumento de las actividades diplomáticas, nacen y se multiplican los tratados de comercio, se principia a regir el contrabando de guerra, se crean tratados para el tratamiento de prisioneros, heridos y enfermos en campaña. El Tratado de Westfalia confirma el principio de la soberanía territorial. Mientras tanto, en ese mismo año, en el derecho internacional privado surge el Tratado de Utrecht en 1713. Mientras tanto, en México, en el periodo de la colonia abarca 300 años y usualmente dividido en 3 periodos. El primero y más antiguo, que le corresponde al siglo XVI y abarca todo lo que pasó en Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y último, del siglo XVIII mexicano, que va de 1701 a 1800. En el derecho internacional privado, el Utrecht destaca y busca la unión de países latinoamericanos a los tratados que dan vida al mundo del derecho internacional privado. En México,
surge la época de la independencia, en 1800 a 1810. En 1800 a 1810 nacen las primeras juntas para conspirar en contra del virreinato, entre las más importantes la de Valladolid y la de Querétaro, al frente del corregidor Domínguez y su esposa Josefa. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo da el grito de dolores para comenzar la lucha de independencia en México, acompañado de Ignacio Allende. En 1811, en Puente de Calderón, los insurgentes son derrotados y van al norte, donde apresan a Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, los juzgan y fusilan y decapitan, colgando sus cabezas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. En 1812, José María Morelos toma el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. En 1813, Morelos convoca al primer Congreso Independiente. En 1814, el Congreso da a conocer la Constitución de Apaxingán, inspirada en la Constitución francesa y española. En el derecho internacional privado, surge el Congreso de Viena en 1815, establece el principio político internacional en el cual trata de un justo equilibrio entre el poder, determina las guerras napoleónicas y se establecen divisiones políticas, inauguran a la intervención y aquí resulta la Santa Alianza. Surge en el concierto europeo, las guerras napoleónicas terminaron en un acontecimiento internacional de gran importancia, el Congreso de Viena. Mientras tanto, en México, en 1815, Morelos fue derrotado y hecho prisionero y fusilado. En 1817, Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Iturbide continúan promulgando el Plan de Iguala a los tres garantías que proclamaba una religión única. En 1821, Juan de Onodojún, rey de la Nueva España, firmó el Tratado de Córdoba y ratificaba el Plan de Iguala. En septiembre de 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado país independiente. Mientras tanto, en el derecho internacional privado, en 1815 a 1914, surge la Guerra Mundial, en el que el derecho privado es desfasado de sus importantes ideologías con el que fue creado. Mientras tanto, México surge una etapa de independiente en 1821 a 1876. En 1822, Iturbide fue proclamado el emperador por el que se establece el primer imperio mexicano. En 1823 se establece el Congreso Constituyente al fin de redactar una nueva constitución. Estableciéndose la República Federal, en 1824 Guadalupe Victoria es nombrado el primer presidente de la República. En 1838 México es atacado por primera vez por Francia en la llamada Guerra de Pasteles, donde los franceses reclamaban el pago por la destrucción de propiedades francesas. México firmó la paz pagando 600,000 pesos. En 1846 a 1848 se desata la guerra contra Estados Unidos, la cual culmina con la firma del Tratado de Guadalupe, donde México reconoce la independencia de los estados Nuevo México y California. El 13 de septiembre de 1847 surge un combate en el castillo de Chapultepec, muriendo varios jóvenes cadetes del colegio militar, por lo que se dio el nombre de los. En 1858, en el derecho internacional privado se establece como hito la aparición de Sabajín, introduciendo ya el derecho internacional privado a partir de su concepción de derecho. Mientras en México, en la Constitución de 1857, Benito Juárez, presidente de la República, desata la guerra de reforma entre liberales a favor de la Constitución y los conservadores. En 1859, Benito Juárez expide las leyes de reforma. En 1862, Juárez suspende los pagos a la deuda externa. Mientras tanto, el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano al mando de Ignacio Zaragoza obtiene una victoria frente a los franceses en una batalla en la ciudad de Puebla. En 1864, Maximiliano de Habsburgo llega a México por el mandato de Napoleón III para instalar el segundo imperio favorable por Francia. Mientras tanto, surge también en México el porfiriato en 1876 a 1910. Porfirio Díaz asume la presidencia de la República, terminando su poder en 1911, y durante estos años solo fue interrumpido 2 veces en el poder, durando en total 30 años frente al país. En 1910, Francisco I. Madero funda el partido antireeleccionista en contra de Díaz y se postula a la presidencia para las elecciones de 1911. Surge entonces una etapa importante en México, la Revolución de 1910 hasta 1917. En 1910, Francisco Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis, donde desconoce a Porfirio Díaz como presidente
e incita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Mientras tanto, en el derecho internacional privado, en 1914 a 1918, surge una opinión pública internacional con el desarrollo de represalias, desaparece la esclavitud, el régimen de navegación de ríos internacionales, etc., dan un gran golpe para el desarrollo del derecho de gentes. Hubo un renacimiento, que se crearon las organizaciones internacionales, no hubo guerra mundial. La guerra mundial de 1914 a 1918 produjo un desaliento marcando respecto de la efectividad de este orden jurídico y se le da al derecho internacional privado, como también conocido como el derecho civil. Mientras tanto, en México, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala junto con Victoriano Huerta, el cual tracciona a Madero en la famosa noche de la Decena Trágica, por lo que Madero es aprehendido y asesinado en 1913. Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y sur del país, creando entonces una nueva constitución proclamada por Venustiano Carranza en Querétaro, el cual se da a conocer y se declara como vigente el 5 de febrero de 1917. Así como también México entra en una etapa de contemporáneo en 1917 al 2003, en el cual en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles lanza un decreto llamado Ley de Calles, donde se quitan los derechos a la iglesia, lo que desató la guerra cristera que terminó en 1929. Mientras tanto, en el derecho internacional privado, a partir de 1945, empezó a ser penetrado por circunstancias que alteraron este cuerpo legal, como muchos nuevos estados, avances tecnológicos y el imperativo de considerar el bienestar como meta básica de la ideología y de la acción política, así como también el nacimiento de escuelas que van a decretar el derecho internacional privado como de gran importancia y que van a surgir ciertas clasificaciones dentro de las ramas del derecho, el cual va a abocar principalmente en el derecho civil, que va a ser relacionado con las personas, porque va a surgir entre particulares a través de países a países o estados. Mientras tanto, en México, el general Manuel Ávila Camacho, en las elecciones presidenciales de 1945, fue electo, tomándolo el 1 de diciembre de 1946. Inició su gestión ayudando a universitarios y abogados de prestigio para integrar su gabinete. La administración se inició con gran impulso, llevando a la práctica con un vasto programa de actividades públicas, caminos y nuevos ferrocarriles y escuelas. En México, tanto como en el derecho internacional, se da una gran etapa. En México, hasta la actualidad, sigue una serie del presidencialismo hasta llegar hasta nuestros días. Mientras tanto, el derecho internacional va acogiendo a más estados y va alcanzando un auge importante dentro del derecho internacional público. El derecho internacional privado se le da su gran importancia en el mundo y el cual es de importancia conocer. Tenemos una definición del derecho internacional público que nos dice que es el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos atípicos, a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos en un marco de certeza y seguridad que permita realizarlas. El derecho internacional está integrado por acuerdos entre estados tales como tratados internacionales con diferentes denominaciones según el caso, tratados, pactos, convenios, cartas, declaraciones conjuntas, intercambio de notas, como también por la costumbre internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos se reconocen como obligatoria y por los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional está consagrada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual declara que el derecho internacional